Ya, el siguiente problema tiene que ver con ínfimos y supremos. Este problema me lo preguntó alguien en el taller de los dos relojes. No sé si el enunciado era exactamente así, pero me parece que es de algún control. ¿Y qué es lo que dice el problema 2? Entonces, dice, sean A y B subconjuntos no vacíos de los números reales, tales que para todo A en A y para todo B en B se tiene que A es menor o igual que B. Suponga además que para todo epsilon mayor que 0 existe un A en A y existe un B en B, tales que B menos A es menor que epsilon. Acá algo que yo encuentro que es importante para interpretar eso es que para cualquier epsilon existe un A y un B, tales que la distancia entre este B y este A es menor que epsilon. Es una buena forma de entender esa afirmación. Que en el fondo la resta entre B y A es la distancia que hay desde A a B. Y lo que nos piden es probar que el ínfimo de B y el supremo de A existen y mostrar además que estos que son iguales. ¿Sí? Creo que acá lo más importante va a ser este problema, es tener claro como lo que nos está diciendo el enunciado, como que acá es fácil marearse. Así que voy a partir haciendo un dibujo. Esencialmente que para todo A en A y para todo B en B se tenga que A es menor o igual que B. Nos dice que los conjuntos son como algo así, qué sé yo. Si esta es la recta numérica, qué sé yo, acá tengo el 0, acá tengo el 1, por acá está el 2, qué sé yo, acá está el 3, el 4 y el 5. Como que lo primero que nos está diciendo el enunciado, que es esto, es que A, por ejemplo, puede estar por aquí. Digamos que este conjunto es A. Y B puede estar por aquí. ¿Cierto? Esto podría ser B. Y acá se cumple que para cualquier par de elementos de A y B, se tiene que A es menor o igual que B. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué el dibujo no puede ser así? ¿Por qué A y B no pueden ser estos conjuntos que estoy dibujando acá? ¿Quién me dice eso? Por el menor igual. ¿Cuál menor o igual? De, para cada A es menor o igual a B. ¿Este? Y ahí se tendría, sí. Uh-huh. Y ese dibujo representa A menor que B. Pero, o sea, ojo ahí, como que eso no es un problema. Si, no sé, 4 es menor que 5, esto es cierto, y es menor estricto. También es cierto que 4 sea menor o igual que 5. Esto también es verdad. ¿Sí? Por lo que hice para todo epsilon. Efectivamente, acá el problema está con lo que dice para todo epsilon. El para todo epsilon me dice que, en el fondo, yo puedo elegir cualquier real epsilon positivo, cualquier real epsilon positivo. Siempre voy a poder encontrar un A y un B, en A y en B, tales que la distancia entre ese B y ese A sea menor estricta que epsilon, en el fondo. Si yo tomo acá epsilon igual a 1, por ejemplo, yo no puedo encontrar un elemento A en A qué mal signo de interrogación, y un elemento B en B que estén a distancia menor que 1, ¿cierto? Porque los elementos de A llegan hasta el 2, los elementos del B parten del 4. ¿Se cacha eso? Sí. Entonces, eh, como que en verdad estos conjuntos tienen que estar un poquito más pegados, ¿cierto? Rayos, ¿por qué? Sorry, ahí sí. Como que en verdad no puedo tenerlos tan separados y en verdad A tendría que estar como por acá y B tendría que estar por acá.
esto tendría que ser A y esto tendría que ser B. Como que ahí sí pasa, ahora para epsilon igual 1, sí puedo encontrar un A y un B. Rayos. A sí lo puedo encontrar y B también lo puedo encontrar, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema ahora? Dígame usted. Ya tengo el 2. ¿Por qué los conjuntos tampoco pueden ser así? Ya, pues, yo sé que lo saben. Dale, Ray. Por lo del epsilon también. Por lo del epsilon también, porque yo podría tomar un Epsilon. epsilon más chico, ¿cierto? Como que si yo tomo un epsilon más chico, menor que 1, entonces, qué sé yo, un epsilon que sea como justo este pedazo, si esto es epsilon, yo ya no puedo encontrar un elemento de A y un elemento de B que estén a distancia menor que epsilon. Así que en verdad tampoco pueden estar así de separados. Como que en verdad tienen que estar pegaditos. ¿Sí? Como que A y B tienen que estar pegados. Eso es lo que nos está diciendo la primera más la segunda afirmación. Y por eso tiene sentido lo que nos están preguntando. ¿Se entiende? Y como que acá ustedes ven más o menos que en el dibujo, como que el supremo de A tiene que ser igual al ínfimo de B. Y da lo mismo si estos son como intervalos, como que el B podría ser algo así también, como este pedazo más este pedazo. El A podría llegar hasta infinito para abajo. Lo que es relevante es que la condición del epsilon como que obliga a que la parte de más arriba de A esté pegadita a la parte de más arriba de B, y por eso el supremo de uno va a ser igual al ínfimo del otro. ¿Se cacha? Yo creo que esto es lo más importante del problema, es como la parte que tienen que entender para que el problema salga. ¿Se cacha? Sí. Súper, gracias por contestar. Y entonces ahora lo que vamos a hacer... No se prueba también que existe el ínfimo y el supremo de cada uno. ¿Cómo qué cosa? Que por lo mismo se prueba que también existe el ínfimo y el supremo, porque lo preguntan igual. O sea, claro, lo que como que acá no estamos haciendo ninguna demostración formal, esto no es una prueba, nada, de hecho como que yo hice un par de dibujos y hablé un rato. Pero claro, pues como que acá gráficamente o intuitivamente tú ves que el supremo de A tiene que existir y el ínfimo de B tiene que existir. Y lo que vamos a hacer ahora es como argumentar un poco mejor esto, argumentar como en matemática, como uno argumentaría en el control. Ya, pues entonces lo primero que vamos a hacer es probar que el ínfimo de B y el supremo de A existen. Y acá, como que cada vez que ustedes les pregunten por existencia del supremo, existencia del ínfimo, inmediatamente se les tiene que venir a la cabeza una cosa. ¿Qué es lo que se les tiene que venir a la cabeza? ¿En qué tienen que pensar? Acotado superior e inferiormente. Sí, tienen que, claro, hay que encontrar cotas superiores o cotas inferiores, sí. Pero el nombre del... Como, ¿por qué quería encontrar una cota superior, por ejemplo? Por el axioma. Eso. El axioma del supremo. Perfecto, eso. Como que eso es sí o sí tienen que pensar en el axioma del supremo. Cuando les digan, pruebe que el supremo existe, inmediatamente tú decís, fui a esta tutoría de los relojes, axioma del supremo. Y para probar que, o sea, para usar el axioma del supremo, lo primero que tienen que saber es acordarse de lo que dice el axioma del supremo. Y lo que nos dice es súper sencillo. Si el conjunto es no vacío y está acotado superiormente, entonces el conjunto tiene supremo. Y esto como que simplifica o reduce la demostración a esencialmente probar estas dos cosas. Probar que el conjunto es no vacío y como decía el compañero, no sé quién lo dijo,
¿Quién lo dijo? ¿Carlos? ¿Jorge parece? No. ¿Qué cosa? Nada, que había que buscar cotas superiores. ¿Quién dijo cotas superiores? Que estaba muy bien. Había dicho. Ignacio. Como decía Ignacio, buscar cotas superiores. Entonces, acá, ¿por qué? Probemos, por ejemplo, que el supremo de B, creo que es lo primero que hago acá. No, que el supremo de A existe. Usando el axioma, lo que tenemos que ver es que el supremo, o sea, que A es no vacío y que A está superiormente acotado. ¿Por qué A es no vacío? Díganme ustedes. Por enunciado. Por enunciado, perfecto, ahí ganaste. Como por definición, A es no vacío. Te lo dicen. Y ahora, como que la parte, o lo que es un poco más, quizá hay que trabajarlo un poco más, es ver por qué A está acotado. ¿Por qué A está superiormente acotado? Porque existen elementos de B y todos los elementos de B son mayores que los elementos de A. Perfecto, pues como que eso es justamente, como que acá en el dibujo está, los elementos de B están por arriba de los elementos de A. Todos los elementos de B están por arriba de todos los elementos de A. Entonces, cualquier elemento de B, como bien decía Jorge, si no me equivoco, ahora sí, son cotas superiores de los elementos de A, ¿cierto? Y en general, claro, que es como lo que tenía antes. En general, cuando ustedes quieran probar que algo está acotado superiormente, lo que tienen que hacer es encontrar una cota superior. Como decir, qué sé yo, esta cosa es cota superior del conjunto. En este caso, podemos tomar cualquier elemento de B. Acá le puse B gorrito, B tilde. Y ese elemento va a ser cota superior de A. Entonces, A es no vacío. A está acotado superiormente. Por axioma del supremo, el supremo de A existe, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Me compran? Ya, pues y ahora, gracias al que iba a hablar, no sé quién iba a hablar. Y ahora, entonces, ¿cómo probamos que el ínfimo de B también existe? Y acá díganme ustedes, cuéntenme. De la misma manera, pero ahora demostrando que está acotado inferiormente. Perfecto. Porque por una propiedad del máximo supremo creo que acotado inferiormente confirmado ínfimo. Claro, justamente es como dice Ignacio. Para probar que el ínfimo existe, lo que hay que probar entonces es que B está acotado inferiormente y que B es no vacío. Por propiedad, eso implica que el ínfimo de B también existe. ¿Sí? Y como que acaba de ser súper análogo. ¿Cómo? Bueno, saben que B es no vacío por enunciado. ¿Cómo prueban que B está acotado inferiormente? Dale, Ignacio, ayúdame. Es como análogo, ¿no? Es como análogo. Pues, ¿cuál va a ser la cota inferior de B? Cualquier valor de A es Pero, cota inferior de. perfecto, cualquier valor de A va a ser cota inferior de B. Pues, como que acá estaba de nuevo en el dibujo, los elementos de A siempre están más abajo que los elementos de B. Entonces cualquier elemento de A va a ser cota inferior de B, ¿cierto? Y eso es, pues, con eso prueban que el supremo de A existe, que el ínfimo de B también. Ya, pues, y lo que nos falta ahora entonces es probar que el ínfimo de B es igual al supremo de A, que era un poco esta propiedad
o lo que implicaba esta propiedad más sutil de las definiciones de los conjuntos, esto que tenía que ver con el epsilon, que en el fondo nos está diciendo que estos conjuntos están como pegaditos, ¿sí? Acá, algo que yo siempre hago, que les recomiendo hacer, es cada vez que les pidan probar una igualdad, en general es porque esa igualdad no es directa, no es tan fácil, como que rara vez pueden hacer un cálculo y mostrar que dos cosas son iguales. Y lo que típicamente apaña harto es probar estas dos desigualdades. Si yo quiero probar que el ínfimo de B es igual al supremo de A, bueno, probemos primero que el ínfimo es más chico que el supremo y probemos después que el supremo es más chico que el ínfimo. Y cuando digo más chico, menor o igual, ¿cierto? Cuando yo tengo que el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B y el ínfimo de B es menor o igual que el supremo de A, necesariamente estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Y nada, pues como que en general es más fácil, siempre es más fácil como acotar cosas o probar este tipo de desigualdades que probar directamente la igualdad. En este caso, bueno, y como que en el peor de los casos, si es que no les salen las dos, como que tenéis la mitad del puntaje, para hacer la mitad de la desigualdad, o sea, la mitad de la igualdad, que siempre es bueno. Y ahora entonces, ¿cómo pruebo que el supremo de A es más chico que el ínfimo de B? ¿Alguien se le ocurre? Porque A siempre es menor que B. Como que todos los elementos de A son menores que todos los elementos de B, pero como que yo me podría pasar quizás, como porque el supremo de A no puede ser más grande que el ínfimo de B. Como que, ¿cachai? Que en el borde como que uno podría estar un poquito más abajo, quizás que el otro. ¿Cómo? No entendí eso. Como que es cierto que los elementos de A son menores o iguales que los elementos de B. La pregunta es por qué para el supremo de A también se va a cumplir que él sea menor o igual que el ínfimo de B. Ah, porque el supremo de A pertenece a... No necesariamente. Como que no sé, pues, por ejemplo, si es que yo tomara A como el intervalo abierto, perdón, cerrado 1 y abierto en 2, y yo tomara B como el 2 como infinito. Acá se cumple la primera propiedad, todos los elementos de A son menor o iguales que todos los elementos de B. Sí, esto es cierto. Y además, para cualquier epsilon mayor que 0, yo puedo encontrar elementos en estos dos conjuntos que estén a distancia menor que epsilon. Pero el supremo de A no pertenece a A y el ínfimo de B tampoco pertenece a B. Ya sí, ¿Me entiendo. consta? Como que el argumento o lo que va a haber que hacer, y que acá también esto es súper útil, se ocupa mucho, es usar que el supremo o el ínfimo es la menor de las cotas superiores o la mayor de las cotas inferiores. Yo sé que eso lo han escuchado hartas veces. Como, a ver, el argumento va a ser este. Como que si yo tomo cualquier elemento en B, nosotros ya vimos que ese elemento de B es cota superior de A, ¿cierto? Como que eso era lo que hicimos en la parte anterior. Como el supremo es la menor de las cotas superiores, necesariamente el supremo tiene que ser menor o igual que B para cualquier B en B. Cualquier B que yo tome tiene que estar por arriba del supremo, ¿cierto? ¿Me compran hasta ahí? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Y qué significa que el supremo, o no el supremo,
piensen que esto es cualquier cosa, un número X. ¿Qué significa que un número X sea menor o igual que todos los elementos de un conjunto, para todo B en B? ¿Qué me pueden decir de ese X, que es menor o igual que todos los elementos del conjunto? ¿Es cota inferior? Es cota inferior, como que esa es la definición de ser cota inferior. Muy bien, no sé quién fue, Carlos parece. ¿Y qué sabemos del ínfimo respecto de las cotas inferiores? Ya, pues si ya la tienen, ¿no? La mayor de las cotas inferiores. Eso, está ahí dando botes, ahí hay que pegarle nomás. Es la mayor de las cotas inferiores. Si es la mayor de las cotas inferiores, necesariamente tiene que estar por arriba de esta, porque es una cota inferior. Y esa es justamente la desigualdad que queríamos probar. Acá ya tienen la mitad de la igualdad que querían. Y en verdad lo único que hicimos fue usar que el supremo es la menor de las cotas inferiores y que el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. ¿Sí? Como que tener eso a mano es súper útil cuando tengan que probar igualdades del supremo o igualdades con el ínfimo. Casi siempre una de las dos sale ocupando esta propiedad. Así que por eso está en negrita. ¿Se cacha hasta ahí? Sí, perfecto. Dale. Y la otra desigualdad, lo que nos está quedando para terminar el problema, es ver que el ínfimo de B es menor o igual que el supremo de A. Y esta, como que acá lo que hay que hacer, porque en el fondo yo ya ocupé esto de acá arriba, que fue para probarla como lo anterior. Acá lo que va a haber que hacer es ocupar esto, que es un poco más raro del épsilon. Y acá lo que voy a hacer es agarrarme de la desigualdad anterior. Esto es lo que acabamos de probar. Sabemos que el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B por lo que acabamos de hacer. Y además, por definición, sabemos que el supremo de A está arriba de todos los elementos de A y el ínfimo de B está abajo de todos los elementos de B. Entonces yo tengo esta desigualdad. Acá, si ustedes quieren, para que esto se entienda bien, creo que no es tan directo, es que yo tengo como algo así. Tengo acá los elementos de A. Acá tengo el supremo de A. Por acá tengo el ínfimo de B. Y acá tengo los elementos de B. Lo que estoy diciendo de aquí a acá es que este largo siempre es mayor o igual que este largo. No sé si pasar de aquí a acá les parece inmediato, pero supongo que con el dibujo me lo compran completamente. ¿Sí? ¿No? Básicamente, si yo tengo 4 valores consecutivos, estos son números reales, estos son numeritos, y yo resto el más grande menos el más chico, eso siempre va a ser mayor o igual que el segundo más grande menos el segundo más chico, que es lo que estoy diciendo aquí abajo. Y déjenme volver a la pantalla completa. Esto me va a servir porque en la propiedad que quiero ocupar, yo sé cosas sobre la resta de los elementos de B y los elementos de A. Sé que para cualquier épsilon siempre puedo encontrar pares que estén a distancia menor que épsilon. Yo sé además que el ínfimo menos el supremo siempre están a distancia menor o igual que la distancia de cualquier par de elementos de A y B. Y entonces yo sé que para cualquier épsilon mayor que 0, siempre puedo encontrar A y B tales que cumplan esto, tales que la distancia entre ellos sea menor que épsilon. Y como yo sé que para todo A y B se tiene esto de acá arriba, entonces esto
necesariamente también va a ser menor que epsilon, que es lo que tengo escrito aquí. Y bueno, simplemente puedo pasar sumando. Si ustedes quieren, la misma desigualdad la puedo escribir así. ¿Se ve? Y, a ver, y aquí, que yo tenga esto, que el ínfimo de B menos el supremo de A más epsilon, perdón, que el ínfimo de B sea menor que el supremo de A más epsilon, para todo epsilon mayor que 0, necesariamente implica que el ínfimo de B sea menor o igual que el supremo de A. Porque si eso no se tuviera, como que es fácil armarse una contradicción. Como que, a ver, si es que esto quizás no es tan directo. Si es que yo tuviera el ínfimo de B por acá, y tuviera el supremo de A por acá, como el supremo estrictamente abajo del ínfimo, o sea, justamente la negación de esto, yo podría encontrar un epsilon súper chiquitito, qué sé yo, esto, y contradeciría esta afirmación. Así que esta afirmación necesariamente implica esta de acá abajo. Y esa es la desigualdad que nos faltaba. Y a ver, preguntas. No sé si esta parte está tan clara. Que yo no te creí eso último. ¿Cuál? Que Que el ínfimo de B es menor que el supremo de A más epsilon implica que el ínfimo de B es menor que el supremo de A. ya, el argumento es esto. Razonando por contradicción, supongamos que eso no pasa. O sea, supongamos que el supremo de A está estrictamente por abajo del ínfimo de B, como acá en el dibujo. ¿Cachai? Acá el supremo de A está estrictamente abajo del ínfimo de B. Yo sé que esta desigualdad vale para cualquier epsilon mayor que 0. Así que tomo un epsilon que sea menor que esto, menor que la distancia de aquí a acá. Qué sé yo, esta distancia partido en 4, o lo que sea. Para ese epsilon, si es que yo sumo el supremo de A más el epsilon, voy a seguir quedando por abajo del ínfimo de B. ¿Cierto? Porque estoy tomando el epsilon justo para no pasarme. Estoy tomando lo más chico que lo que me falta para llegar desde aquí a acá. Y puedo hacer eso porque esto es cierto para cualquier epsilon mayor que 0. Pero eso no puede ser, es una contradicción, porque sabemos por lo de arriba que para cualquier epsilon mayor que 0 esto tiene que tenerse. Así que lo que yo supuse, o sea que esta desigualdad de abajo no se tiene, es falso. Y esto sí se tiene que tener. ¿Me compráis ahí, Carlos? No sé quién fue. Era yo, pero sí. Ahí sí. Yo también. ¿Qué cosa, Carlos, también me compra? Sí. Buena. Ignacio, Rey. Yo tengo una duda que, de la manera que mostramos la desigualdad anterior, ¿no podemos hacer lo mismo para esta? ¿O necesitamos la anterior para hacer la, del- la segunda? O sea, el argumento de que, como de jugar con las cotas, no sé, pues que el supremo es el menor de las cotas superiores, por ejemplo, o que el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, no te va a servir para probarla para este lado. ¿Cachai? Y no te va a servir justamente porque podrían pasar cosas como en estos dibujos. ¿Cachai? Acá igual va a pasar que el supremo de A sea menor o igual que el ínfimo de B, pero no va a pasar que sean iguales, básicamente porque en este primer dibujo no estoy ocupando la propiedad del epsilon. ¿Cachai? Esta cuestión es lo que de alguna manera hay que ocupar
para implicar la segunda desigualdad. No sé si contesto. Sí, ahí ya entendí. Gracias. Porque si se fijan, la primera desigualdad, el fondo que el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B, sale de la primera afirmación del problema, o sea, salen de esta parte. La segunda, o sea que el ínfimo de B es menor o igual que el supremo de A, sale de esta segunda parte, esta de acá abajo. Y con eso se concluye el problema. ¿Más preguntas? Creo que Ray es el único que no ha dicho nada. Yo también lo entendía. Súper. Ya voy. Y ahora